Bienvenidos nuevamente a Reflexionando. Esta semana estaremos hablando acerca del libre albedrío, del amor y la providencia divina. Pero antes de comenzar, les invito a que le den me gusta al video, se suscriban a nuestro canal y compartan también este video con otras personas que ustedes crean que se puedan beneficiar de estos programas. Quizás uno de los aspectos más difíciles de explicar es la soberanía de Dios. Muchos la entienden como la capacidad o la acción de Dios de controlarlo todo, hasta el último detalle de lo que pasa en la esfera humana. Por ello, si algo bueno pasa, Dios lo hizo. Si algo malo pasa, Dios lo permitió y en el mejor de los casos lo hizo por alguna razón. Por lo tanto, bien sea por comisión o por omisión, Dios sigue siendo el causante del bien y del mal porque es soberano y todo lo sabe, todo lo puede, está en todos lados, o es omnipotente, omnisapiente y omnisciente. Sin embargo, la Biblia pareciera presentar una imagen un poco diferente a este concepto que popularmente hemos todos adoptado. Por un lado, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 y 21, Daniel nos dice que Dios, él declara lo siguiente acerca de Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos, de Dios, son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. En su contexto inmediato, Nabucodonosor es rey porque Dios así lo determinó. Él es rey de Babilonia porque Dios le dio el reino a Nabucodonosor. De hecho, de esa manera comienza el libro de Daniel. Pero cuando nosotros aplicamos la misma lógica a Hitler, a Fidel Castro, a Calígula, a Iván el Terrible y a Nerón, uno se pregunta, ¿cómo puede Dios haber colocado monarcas tan crueles, despiadados, asesinos y culpables de la muerte injusta de cientos de miles de personas, de millones de personas? Esto haría a Dios responsable del holocausto de los judíos. El balance o la contraparte la encontramos en el libro del profeta Oseas. Este nos da la otra cara de la moneda. En su oráculo en contra de Israel y Judá, clama que hay reyes que no fueron puestos por Dios. Noten lo que dice Oseas 8, versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos ser destruidos. Así que por un lado, Dios pone reyes, y por el otro, el hombre pone reyes sin el consentimiento de Dios. Lo mismo ocurre con los hechos de esta vida bajo el dominio del pecado y la maldad. La lógica a veces nos lleva a asumir que todo se le atribuye a Dios. Como dice la analogía de la lección de escuela sabática. Dios es soberano, dijo el pastor de jóvenes a un grupo de estudiantes en la escuela secundaria. Eso significa que Él controla todo lo que sucede. Y un alumno perplejo le replicó, ¿así que Dios tenía el control cuando murió mi perro? ¿Y por qué Dios iba a matar a mi perro? Tratando de responder este interrogante, el pastor respondió, es una pregunta difícil, pero a veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles a fin de que estemos preparados para cosas aún más difíciles en el futuro. Recuerdo lo duro que fue cuando murió mi perro, pero pasar por eso me ayudó a afrontar un momento aún más difícil después cuando murió mi abuela. ¿Tiene sentido?, dice el pastor. Tras una larga pausa, el estudiante respondió una vez más.
Así que Dios mató a mi perro a fin de prepararme para cuando Él mate a mi abuela. La Biblia nos presenta una idea mucho más complicada de la existencia del mal y del sufrimiento en nuestra experiencia. Así como por un lado Dios pone reyes y por el otro el hombre también, así como hay sufrimiento producto de la acción divina, sobre todo cuando Dios ejerce juicio, también es cierto que mucho del sufrimiento y el mal es producto de las acciones de los seres humanos y del enemigo, o diablo, o Satanás. Fue el mal que hacía que la generación antediluviana hizo lo que ocasionó la respuesta divina de un diluvio. Fue la injusticia que llevaban a cabo los habitantes de Sodoma y Gomorra lo que trajo el juicio divino y que fuego descendiera del cielo. Fueron las acciones de David lo que provocó la decisión de Dios de no permitir el nacimiento del primer hijo de Betsabé, producto del abuso de poder que hizo David. Al mismo tiempo, fue la decisión de Judas la que causó su muerte. Fue la decisión de Saúl la que le costó su reino. Fue la decisión de mentir de Abraham la que casi le cuesta la vida. Fue la decisión de Abraham y Sara la que causó el sufrimiento con Agar y Ismael. Fue la decisión de Adán y Eva la que trajo el pecado al mundo perfecto hecho por Dios. Y la lista sigue. Nosotros también somos causantes del sufrimiento y del mal. El hombre ha corrompido todo a pesar de los esfuerzos de Dios de que no sea así. Noten cómo lo escribe el Salmo 81, versículos 10 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. El tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Jesús dio un clamor similar cuando desde Jerusalén dijo las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13, versículos 34 y 35. La injusticia, la crueldad, la maldad es producto de la actividad humana, de la presencia del pecado, de la obra de Satanás. No es producto de la obra de Dios y no se la podemos atribuir a Él. El sufrimiento injusto existe porque existe el mal. Dios no produce el mal, Dios reacciona al mal. Quizás una historia que ilustra esta realidad es la de Balaam. ¿Se acuerdan cuando Balac le había pedido que maldijera a Israel, que trajera el mal sobre ellos? Sin embargo, ante el mal de Balaam pretendía hacer, gracias al soborno de Balac, rey de los moabitas, Dios intervino. Y noten lo que dice en Números 22, versículos 22 en adelante. Vamos a leer un poco de la historia. Noten lo que dice. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, es decir, sobre Balaam. Y el ángel de Jehová se puso en el camino para adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro.
Y viendo el asna el ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó por tercera vez al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él le respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. El asna tenía mucho más sentido de rectitud que el mismo profeta Balaam. El mal lo estaba causando Balaam, tanto a la asna como hacia él mismo. Sin embargo, como esta estrategia no funcionó para traer el mal sobre Israel, Balaam sugirió una mejor forma: enseñar o provocar a Israel a hacer el mal para que entonces acarreara el mal sobre ellos. Noten lo que dice en Números 31, versículos 14 al 16. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de militares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, Balaam se causó su propio mal, le causó mal al asna, y encima de eso produjo más mal enseñando o dando la sugerencia a Balac para que entonces sacara a las mujeres de Moab y éstas sedujeran a los israelitas a fin de ellos también entonces crear mayor mal. El mal, la injusticia, es producto de la actividad humana que está sometida a la actividad del enemigo de Dios. Como consecuencia, Israel sufrió al apartarse de Dios. Balaam luego es muerto por el mal que trajo, y Moab también acarreó su sufrimiento sobre sí. La realidad bíblica es que el mal trae más mal y produce sufrimiento. Pablo tajantemente dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:14. La injusticia, el sufrimiento y el mal no provienen de Dios. Por el contrario, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Creo que ahora tenemos claro que bíblicamente hablando hay 2 poderes que están en juego en la esfera humana, y las acciones de ambos tienen un impacto significativo en la experiencia humana. Ciertamente, la más común a nuestros ojos es el sufrimiento a causa del pecado. Si bien es cierto que Dios no causa el mal y la injusticia, entonces ¿por qué no la detiene? La Biblia nos da las siguientes
declaraciones acerca del poder de Dios. Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El Salmo 91, versículos 1 y 2 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso o del Omnipotente. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y Jeremías 32:17 nos dice: ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Aún Jesús nos dejó saber que para Dios no existen imposibles. Hablando de la conversión del ser humano en el contexto del joven rico que no pudo abandonar sus riquezas para seguir a Dios, lo cual los discípulos interpretaron como algo imposible de hacer, Jesús les recuerda lo siguiente: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y ante la interrogante de María de cómo podía quedar embarazada sin tener esposo que la embarazara, el ángel le respondió a ella: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril, porque nada hay imposible para Dios. Al mismo tiempo que la Biblia nos dice que Dios es todopoderoso, también nos dice que hay ciertas cosas que son imposibles para Dios. Por ejemplo, Hebreos 6:18 nos dice lo siguiente: hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumple lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Segunda de Timoteo 2:11, Pablo le escribe a este joven, a Timoteo, lo siguiente: esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios no puede ir en contra de su carácter y su naturaleza. Y Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 13 al 15 lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es quizás este último versículo el que explica mejor toda esta situación. Dios ni tienta ni es tentado. Nosotros sí, y la tentación, una vez que seduce, produce acciones llenas de mal y concupiscencia. Esta lleva al pecado, y el pecado al sufrimiento y a la muerte. Dios se enfrenta día a día a esta realidad, la realidad de la presencia del pecado y del mal, y no solo en nuestras acciones diarias, sino en el poder corruptor que permea toda la obra creada. Pablo lo expresa de esta manera, Romanos 8, 20, 21. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús lo explica en su parábola acerca del sembrador, la cizaña y el trigo, diciendo que un enemigo hizo esto,
y que todavía no se puede separar el trigo y la cizaña, sino hay que esperar, y mientras tanto ambas crecerán juntas. Pero Pedro añade otra dimensión en 2 de Pedro 2:9. Noten lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema del mal es muy, muy complejo y es imposible dar una respuesta absolutamente satisfactoria. Eso resalta lo ilógico del pecado, del sufrimiento y de la injusticia. Al mismo tiempo resalta el esfuerzo divino para ponerle fin a todo y la paciencia que solo Dios puede tener para saber cuándo es el momento perfecto para ponerle fin al mal. La Biblia está repleta de llamados a amar a Dios. Pero el amor que se nos motiva a tener en la Biblia es diferente al amor que nosotros observamos en nuestras relaciones románticas, por ejemplo. Tampoco es el amor que se profesan familiares como padres e hijos. Este llamado de amar a Dios tiene que ver con devoción, adoración y lealtad. El hecho de que no entendamos todo lo que Dios hace o no hace, no nos proclive de darle nuestra absoluta devoción. Mateo 22:37 refleja las palabras de Jesús de la siguiente manera. Jesús les dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. A Israel se le exhorta de la misma manera en Deuteronomio 6, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. ¿Y cómo debía manifestarse ese amor? Leemos en los siguientes versículos 6 al 8. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El entender no lleva automáticamente al amar, ni la falta de entendimiento lleva a la ausencia de amar de esta manera. Nosotros, cuando somos pequeños, obedecemos a nuestros padres aunque no entendemos todo lo que hacen o nos dejan hacer y lo que no nos dejan hacer. Pero decidimos confiar en ellos y esta confianza viene producto del amor que ellos manifiestan y de cómo nos protegen. Es por ello que el autor de Hebreos motiva esta respuesta cuando nos recuerdas estas cualidades de Dios. Hebreos 6, 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pablo le recuerda a Tito que existe el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Tito 1, versículos 1 y 2. Quizás el mayor ejemplo de esta relación que podemos tener con Dios nos la da Dios mismo en la persona de Jesús. En los momentos de Getsemaní, en ruta ya hacia el Calvario, Jesús declaró algo que nos recuerda nuestra necesidad de confiar en Dios, aunque no lo entendamos todo. Y Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase él de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús confió en la voluntad de Dios, aún en el momento más oscuro de su experiencia. Muchas veces no podemos entender las injusticias que ocurren a nuestro alrededor, pero podemos clamar como Jesús: no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y en Dios jamás nos va a defraudar. Y Dios jamás nos va a defraudar. Y no temeremos, aunque por valle de sombra de muerte andemos, porque Dios estará con nosotros por medio de ellos. Un concepto que comúnmente se asocia con la idea de que Dios está en control de todo es el concepto de la predestinación. En su carta a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso, Pablo escribió lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, versículos 3 al 11. Algunos toman el término predestinar usado aquí y en Romanos 8, 29 al 30 como una decisión arbitraria, la cual Dios impone sobre la humanidad. Según este concepto, Dios decidió de antemano quién sería y quién no sería salvo, independientemente de la decisión individual que la persona tenga. Si Dios predeterminó que la persona sería salva, ésta no puede hacer nada para perderse. Y si por el contrario Dios predeterminó que la persona no fuese salva, no hay nada que ésta pueda hacer para remediar la decisión que de antemano Dios tomó. Sin embargo, esto haría de Dios un ser injusto y arbitrario. Eliminaría el libre albedrío que constantemente vemos en el texto. Sin embargo, esta idea de la predestinación contradice directamente otras declaraciones bíblicas. Esto se llama análisis intertextual o la comparación de un texto con otro texto, y es una herramienta vital en nuestro estudio de la Biblia. Veamos algunos de estos textos que hablan de la decisión individual de salvarse. Romanos 10, versículos 10 al 17 nos dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Pero no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por eso, la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Cristo. La idea de predestinación que precluye la decisión individual en el proceso de salvación se cae ante esta declaración de Pablo en Romanos. Todo aquel que cree no será avergonzado. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por eso es justificable el anunciar el Evangelio, pues mientras más oyen, más podrán invocar el nombre del Señor. Jesús dice que es posible rechazarlo y por consiguiente rechazar a Dios. Mateo 23, versículo 37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisisteis? Rechazaron a Dios, rechazaron a Jesús. ¿Para qué iba a perder tiempo Jesús queriendo juntar a los hijos de Jerusalén, los judíos, si de antemano ya Dios había decidido quién y quién no le escucharía? Al final del libro de Apocalipsis se da una advertencia, una exhortación solemne. Apocalipsis 22, versículos 17 en adelante. Y dice: el espíritu y la esposa dice: ven. El que oye diga: ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Esta advertencia tiene muy poco sentido si la idea de la predestinación es cierta. Las palabras de Pedro no tendrían ningún sentido si Dios ya de antemano decidió quién y quién no sería salvo. En 2 de Pedro 3:9 leemos: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Contradice directamente la idea de que Dios ya decidió quién se puede arrepentir y ser salvo y quién no. Finalmente, Jesús no enseñó esta idea de la predestinación de la salvación de las personas. Por eso le dice a Nicodemo claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿por qué Pablo usa el término predestinado? Quizás la mejor explicación la podemos encontrar en el uso que Pedro le da al mismo término en su defensa ante el Sanedrín en Hechos 4, versículos 27 y 28. Noten lo que Pedro dice: porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habrían determinado de antemano, o, usando el griego literalmente, predestinado, que había de ser hecho. El término no tiene que ver con una decisión irrevocable, tiene que ver con una decisión predeterminada o tomada de antemano, indicando propósito o intención. Pablo introduce su carta a los cristianos gentiles de Éfeso, dejándoles saber que, contrario a lo que decían los cristianos judíos y los judíos, que ellos habían sido exclusivamente escogidos por Dios desde la antigüedad, ellos, los gentiles cristianos, también habían sido escogidos antes de la fundación del mundo
y luego, posteriormente, a la aparición del pecado, predeterminados para ser adoptados como hijos y no continuar siendo esclavos del pecado. De hecho, esta idea de adopción versus esclavitud, Pablo va a repetirla en su carta a los cristianos en Roma. Noten lo que dice en Romanos 8, versículos 12 al 17. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De hecho, Pablo va a expandir luego en su carta, dejándoles saber claramente a los cristianos gentiles que ellos eran tan escogidos por Dios como los mismos judíos. Nosotros leemos en Efesios 2, 11 en adelante lo siguiente: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es predeterminación que tiene que ver con la idea de que la puerta, esta idea de predeterminación tiene que ver, o de predestinación, tiene que ver con la idea de que la puerta está abierta para todo el que desee y que quiera venir ante Dios. La salvación no es exclusiva, sino que es inclusiva para todo aquel que cree y acepta a Jesús como Salvador. Pablo no está hablando ni en Efesios ni en Romanos de una decisión arbitraria que Dios tomó en quién se salvaría y quién no. Pablo está diciéndole a los cristianos gentiles, a los cuales los judíos consideraban excluidos de la salvación de Dios, que ellos también, al igual que los judíos, Dios había tomado la decisión de antemano de incluirlos como parte de su pueblo, como parte de su familia. Por lo tanto, no es una salvación que arbitrariamente Dios decide, es una puerta abierta para todo aquel que quiera. La realidad es que si todo ocurre según la voluntad de Dios, el mal jamás habría surgido. No existiría la injusticia y el sufrimiento estaría ausente. En su lugar habría justicia, bien y felicidad. Usando las palabras del Génesis, todo lo que Dios hizo era bueno, y era bueno en gran manera. O usando las palabras en la parábola de Jesús, Dios solamente sembró trigo. Pero ante la realidad del mal, del pecado y de la injusticia, Dios reacciona y actúa en ese contexto. No es la ausencia de Dios la que trae el sufrimiento y la injusticia. Es la presencia del mal
lo que hace que éstas existan. Pero Dios nos dejó una esperanza, una promesa para este contexto. Lo primero que nos dice es que no nos angustiemos porque hay una esperanza. Jesús, en su último sermón a los discípulos, su última exhortación a los discípulos, les dice lo siguiente en Juan capítulo 14. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El texto literalmente nos dice que no estemos angustiados, que no se turbe nuestro corazón, que no estemos con estrés excesivo. Es lo mismo que dice Mateo 24, ante la inminencia de la segunda venida de Jesús. Se nos dice, no se angustien, porque hay una promesa y Dios la va a cumplir. Lo segundo que nos dice es que Él nos da paz. Juan 14, 27 dice lo siguiente, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este contexto contrasta con el concepto de la paz romana. La paz otorgada por el imperio de que ya no habrían guerras ni posibilidades de invasiones militares, era la garantía que el imperio romano estaba dando. No habrían guerras civiles y no tendrían enfrentamientos con otras naciones. Pero la paz de Jesús no es la ausencia de conflictos, sino la tranquilidad de que aún en medio de los conflictos, Dios está con nosotros. Y finalmente nos da la seguridad de la victoria. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos dio el ejemplo, y si Él venció en la cruz, también por medio de Él nosotros venceremos en esta realidad llena de mal e inundada por el pecado. Es Dios quien nos da la victoria y nos promete que el socorro y la fuerza provienen siempre de Él. Eso es lo que Dios origina. Bien, protección y seguridad, no mal y sufrimiento. Quiere Dios que pronto se pueda realizar su promesa y juntos podamos ir a morar en un sitio donde el mal no existe, el dolor no está presente y toda lágrima es enjugada. Espero que les haya sido de bendición esta información extra en el repaso de la lección. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Reflexionando.